Hey, ¿qué tal todo? Hoy no soy Toad, hoy soy el demonio Yojo y bienvenidos un día más a mi canal y vamos a terminar el evento, que por cierto me está gustando muchísimo. Eso sí, me parece carísimo, carísimo. Me habéis dicho que lo han alargado un par de días para que podáis jugar y obtener las recompensas, pero si quieres hacer el evento el mismo día te vas a dejar un montón de dinero. O sea, me parece un eventazo, lo estoy disfrutando muchísimo, pero es muy caro. Dicho esto, vamos a continuar, ¿vale? En la anterior parte vimos la escena especial de Amanda y vimos la escena especial con Devon. La de Amanda me pareció más corta, pero yo creo que ha sido porque como Amanda no me emociona mucho, pues tampoco me he parado mucho en su escena. Y la de Devon me ha gustado, la imagen es increíble. No es mi favorita porque mi favorita es la de mi niño Thomas, que es maravillosa, es súper sensual y es increíble, pero yo creo que es mi segunda favorita. Vamos a ver la de Roy, vamos a ver lo que nos queda. Venga, tiro, dame, venga. Dame un conjunto, un cinturón, el cinturón negro, aunque no lo vamos a utilizar mucho, ¿eh? Igual vendría mejor en rojo para el vestido, sí, igual sí, pues venga, porque es que no lo vamos a utilizar. Es lo malo del evento de Halloween, para mí, es ropa de disfraces y poco se puede utilizar. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, quisiera más pelucas cortas, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho cambiar el pelo a mi Isalín y no puedo comprar pelucas porque si no, la Isalín de la imagen pues no tendría sentido si tiene el pelo corto ponérselo largo. Para mí, es mi opinión. Venga, tiro, ¿qué me das? ¿La escena o el caldero? Porque ya solo nos quedan dos cosas. El caldero, me gusta mucho este caldero con el gatito. Me gusta mucho. Qué bonito. Con el humo morado. Sí, sí, es que es precioso en morado, porque en rojo es sangre, ¿no? Últimamente estoy in love con el morado. Vamos a hacer un pequeño homenaje a Onyx, que por cierto, tengo que agradeceros un montón por el apoyo. Sabéis que tenía muchísimo miedo al tema de los Sims y que lo hayáis visto, que me hayáis dejado comentarios y que lo hayáis compartido, me ha llegado aquí al cocoro, de verdad, o sea, muchísimas gracias. Dicho esto, vamos a elegir este color. Nos queda Roy. Roy, venga, que eres el último. Es que es lo único que queda. Venga, va. Vamos a jugar con Roy, vamos. Hermoso. El chico huye muerto de risa estrechando contra él los caramelos que ha robado del tarro. O sea, no da miedo. ¿Cómo podéis quejaros por esto? Es que no tiene sentido, tío. No entiendo. O sea, no entiendo la gente, no entiendo la vida. Roy se vuelve hacia mí sonriendo. Me cuesta Dios y ayuda a sostenerle la mirada. Es que está muy sexy. Su disfraz, entre comillas, porque ya sabemos que Roy le gusta mostrar lo que tiene y a nosotras nos encanta. Bueno, no a todas, porque están las quejicosas. Sabéis que las voy a llamar las quejicosas, ¿verdad? Su disfraz consiste básicamente en estar con el torso desnudo y me resulta difícil concentrarme en nuestro trabajo. Es maravilloso. Y a nosotras que nos encanta. No es que me moleste, pero no, a mí no me molesta nada. A pesar de todo, he conseguido mantenerme profesional desde el principio. Eso me encanta. De hecho, no hago más que alegrarme la vista todo este tiempo. Esa soy yo. No he asustado absolutamente a nadie. Creo que la mayoría de los visitantes ni siquiera me han visto. Normal. Teniendo a este dios aquí puesto, pues normal que no se fije nadie en ti. Yo diría, oye, volvemos a ver a Frankenstein. Cada vez que se acerca alguien me quedo escondida y miro a Roy. Sí soy, me representa. Voy a tener que controlarme. Parezco una fan. Es maravillosa esta escena, tío. Roy me mira y arquea una ceja. ¿Qué tal? ¿Quieres parar un momento? No, todo va bien. Todo va estupendo, amigo. Me ha parecido que tenías algún problema con el maquillaje, pero tú disimula que no sospeche que le estábamos mirando. Roy observa su torso y su barriga. ¿Qué barriga? Eso no es barriga, eso es un monumento, eso es la octava maravilla del mundo, tía. Pero no hay nada, está muy bien, muy bien. Es que me veo. Bueno, estupendo, si hay algo me lo dices, ¿vale? Sí, yo te digo lo que quieras.
mías. Yo no lo veo muy bien, claro, pero tú no me pierdas de vista. No, tranquilo. Si tú me lo dices, yo no te pierdo de vista. Voy a estar vigilando tu torso y tu barriga, ¿vale? Tranquilo, no te quitaré los ojos de encima. Esta escena es la mejor. Roy me sonríe de nuevo y levanta el pulgar porque es que no se da cuenta de lo que provoca este hombre y me hace mucha gracia. O sea, ¿cómo podéis odiar a este hombre? ¿Cómo podéis decir que es un básico, tía? Sí, es que es maravilloso. Es que no puedo, ¿eh? Me estoy meando de la risa con esta escena, de verdad. Genial, bueno, pero no lo hacemos nada mal, ¿no? Eso creo. Aunque no te has esforzado mucho para asustar al último ladronzuelo. Es verdad, es uno de mis defectos. Sí, es que más majo, tía. Es que es adorable, tía. Casi, ¿eh? A esto estuvo de ser ruta principal. Bueno, ruta principal no, ruta secundaria. A esto. Por la ruta principal sabíamos que iba a ser Thomas, ¿no? Era cuestión de tiempo. No disfruto asustando a los niños. Asústame a mí si quieres, yo grito. Y además, alguien tiene que ganar. Así que mejor que sean niños adorables antes de los viejos elegidos por la comunidad. Ja, ja, ja. No sé si Devon estaría de acuerdo contigo. Qué cruel, pobres señores mayores. Los niños adorables no nos dan mucho trabajo. Devon estaría de acuerdo, pero Thomas, sin embargo, no estoy seguro. Ay, y Thomas, es que me lo mencionáis y me pongo tontorrona. En cualquier caso, de momento cumplimos nuestros objetivos. El tarro va bajando al ritmo más o menos previsto. Roy vuelve la cabeza hacia la puerta. Oigo que viene alguien. Creo que Thomas los envía precisamente. Sí, son niños. Llegarán gritando. Ha elegido un disfraz súper horripilante. Está maravilloso. Déjame al niño que está precioso. Se pone en marcha hacia el armario. ¿Dónde? No, por favor. No empecemos con Roy metiéndose dentro del armario. Por favor. Pero un grupo de chicas adolescentes irrumpe chillando en la biblioteca. Se van a morir cuando vean a Roy. Se van a morir, ¿verdad? Estas vuelven a aparecer. Seguro que se han dado la ruta completa y han dicho, y volvemos a ver a el monstruo de Frankenstein. Yo es lo que haría, vamos, lo tengo más claro que el agua. No parece que quieran caramelos, corren como locas. Me quedo inmóvil para que no me tiren. Dos chicas pasan por cada lado soltando gritos estridentes. Roy ha tenido el mismo reflejo que yo, pero no la misma suerte. Un adolescente que corría mirando hacia atrás ha chocado con él a toda velocidad. Adolescente, porque es coqueta. Hoy estoy tonta, tío. Da un paso hacia atrás abriendo los brazos para amortiguar el impacto. Ah, no, vienen corriendo porque Thomas ha hecho muy bien su trabajo. La chica grita de nuevo, pierde el equilibrio, se agarra a él. Que te pincho, ¿eh? Que Roy es mío también, amiga. Aquí saco el tridente para pinchar a la gente. Los dos se tambalean un momento. Ay, Dios, es que me hace eso con esa cara y con esa amabilidad y con ese cuerpo y soy la adolescente y pienso que muerdo porque estaría en el cielo. Vale, ya te tengo. ¿Estás bien? O sea, Roy está cogiendo a la pobre muchacha. Esa muchacha ha llegado a un top en su vida que jamás va a superar. Levanta la cabeza hacia él, ve su aspecto, chilla aún más y se va corriendo. ¿Pero qué dices? Si es guapísimo, tía. ¿Cómo vas a salir huyendo? Yo diría, no, estoy muy asustada y preocupada. Mientras le tocó el torso. Se oye el eco de su estampida desde el hall de entrada. Bueno, han debido encontrar la salida. Ay, que estoy llorando de la risa. Es increíble lo impresionables que pueden ser a esa edad. ¿Has visto al menos si han logrado llevarse algún caramelo? Pero chica, ¿qué se van a llevar? No he visto nada. Qué mono. No he conseguido ni esquivarla, así que ver si tenía caramelos. ¿Te ha vestido bien? ¿Te ha hecho daño? No, pobre, apenas la he sentido. Es que eres un muro de rocas. Ay, Dios mío. Pero no sé si habrá estropeado mi maquillaje. Estás muy obsesionado tú con tu maquillaje, ¿eh? Me da a mí que Roy lo que quiere es que le toque el torso para que se lo retoque. ¿Quieres mirar a ver? Yo no puedo verlo bien. Ahí voy a mirar. Bajo el pretexto de examinar el maquillaje me acerco mucho a él. Me encanta esa. En todo caso, tu cara está bien. Pues sí, no ha quedado muy bien. No, me voy a acercar a él a observarlo. Si tienes que acercarte tanto, no debe ser para tanto. Prefiero examinar los daños minuciosamente. Anda que no es lista mi niña. Me tomo mi tiempo para observar meticulosamente su torso, su barriga, sus abdominales, sobre todo. Esta mujer nos representa a todas, ¿eh? Y a todos. O sea,
sea, qué maravilla de escena, madre mía. Me mira mientras lo hago con un brillo de malicia en sus ojos, madre mía. O sea, estos dos se tienen unas ganas, es que me encanta el tira y afloja, tía. Estoy casi segura de que no se ha dejado engañar en absoluto. Yo aprovecho, ¿qué quieres que te diga? Creo que es mejor que hagamos una pausa para arreglar un poco tu disfraz. Vale, ¿me ayudas? ¿Ves? Es lo que quería, que yo le ayudase. Me lo ha hecho Elenda antes, no creo que pueda arreglarlo yo. Sí, claro, a ver, ven un poco a la luz. ¿Te ha dejado el maquillaje que ha utilizado? Sí, ya tenía previsto que le iba a estropear, pero eres testigo de que no ha sido culpa mía. Ja, ja, ja. Está claro que no podías hacer nada contra el tropel de adolescentes. Desbandada en la biblioteca, Roy está en peligro. ¡Qué graciosas somos! Roy se echa a reír y saca el estuche de maquillaje del armario. No puedo, ese nuevo ship, la historia de amor entre Roy y el armario. Cuando cuente la historia diré que ha sido mi Mufasa. Lo miro poniendo una mueca. ¿Por qué? No entiendo eso. Preferiría ser Zazu, si no te importa. ¿En serio? ¿El loro? ¿O el tucán? ¿Por qué? Porque él al menos sobrevive al final de la escena. Ah, amiga, vale, ya lo entendí. Sí, igual no quiero morir, ¿eh? Ah, ya, pero bueno, al fin y al cabo, hoy es la fiesta de los muertos. Me pasa el maquillaje y se pone a la luz. Empiezo a rebuscar en el estuche y saco el material. Ah, no, es un calao de pico rojo. ¿Un qué? Zazu, es un calao de pico rojo. Lo vi en un documental sobre los animales en la sabana. Ahí donde lo ves, ¿eh? Poniéndose los documentales de la 2. Mi chico, para que luego lo llaméis básico. Lógicamente, en la vida real no cantan canciones. Es más, si no recuerdo mal, hacen un sonido bastante poco armonioso. Bueno, yo estoy lista cuando quieras. Estoy preparada para tocar tu torso. Perdona, ¿te aburro con mi cháchara? No. ¿Cómo me vas a aburrir? ¿Estás tonto? No. Todo lo que me digan mis hombres lo escucho bien. Has sido tú la que has empezado con el tema. Jaja. No, no me aburres en absoluto. A ver, vamos a ver, que me vas a aburrir si mi ruta es Thomas. ¿Sabes? Que me cuenta de dónde salió la palabra bus. Estoy ya acostumbradísima. Pero tu barriga se mueve cuando hablas. Mira cómo mira y cómo observa a la niña. Vale, me quedo quieto y mudo. ¿Prefieres quizás que me siente? No, de pie está bien. A ver, la imagen que me da muy mal rollete. Me puede parecer otra cosa. Puse con delicadeza mi mano en su barriga. Uf, madre mía. Es increíble la firmeza de sus abdominales. Me contengo para no decirlo en voz alta. Vale, no te muevas, voy con la brocha. Dios mío. Es que es pintar en una pared. Empiezo a echarle el maquillaje suavemente. Se estremece, pero consigue mantenerse firme. Madre mía, que está marcando un musculito, tía. ¿Qué tal? ¿No está demasiado frío? ¿O no es desagradable? No, ¿qué va? Es bueno, lo contrario incluso. Le gusta que le toquemos. Me paro un momento para mirarlo. Ríe amablemente. Me ha parecido que contraía la mandíbula. Avísame de lo que sea. Asiente con la cabeza un poco tenso. Está todo nervioso porque le estamos tocando, pero le gusta. Porque es tocón, ya lo sabemos. Sigo con los retoques, sin prisa ninguna. No sé si se me volverá a presentar una ocasión como esta, sí. Tranquila, Isalín, cariño, que mamá Toa te va a hacer feliz. Y vamos a hacer su plus. Ya lo tocaremos y lo cataremos. Debo confesar que estoy aprovechándome un poco. Por ejemplo, para ser sincera, realmente no me apoyo en él para mantener el equilibrio. Pongo mi mano en su torso básicamente para tocar su piel. Es que me representa tanto esta mujer. Me sorprende que esté tan caliente. Ha pasado todo el rato con el torso desnudo, pero desprende más calor que yo. Madre mía, Roy, amigo. Mi mano va subiendo lentamente a medida que avanzo con el maquillaje. Roy me deja maquillarlo sin decir nada. O sea, esta es la mejor escena, pero sin dudarlo, ¿eh? Respira lentamente como para no molestarme mientras lo maquillo. Está prácticamente inmóvil y su rostro no muestra nada en particular, especialmente con el maquillaje y la penumbra. En otras circunstancias no habría podido saber si estaba nervioso, pero ahora siento latir su corazón. Los latidos son tan lentos con respecto a los míos. Supongo que un corazón de deportista late siempre lentamente, pero estoy casi segura de que lo he notado acelerarse. Es brutal esta escena, tía, es súper hot. Tengo la impresión de que pasa algo. Noto cómo inspira para romper el silencio. Pues que se estará poniendo a tono el muchacho, ¿sabes? Con esta situación. El pobre mío estará pensando en su abuela.
ahora mismo para que no haya ningún tipo de problema, ¿sabes? ¿Es muy complicado? No, no es difícil, solo tengo que seguir lo que ha hecho Elenda y cubrirlo. En cualquier caso, por lo que puedo ver, pareces arreglártelas muy bien. Gracias, te haré una foto después y ya me dirás lo que te parece. Cuidado, subo por las costillas. Las caras, ¿cuál las caras? No puedo, ¿eh? Intenta no respirar demasiado. Roy aprieta los labios intentando no reírse. Así, muy bien, no te muevas. Jaja, espera, me haces costillas. Como por reflejo, aparta con su mano mi puño. Sorprendida, levanto la mirada hacia él. Al cruzarse nuestras miradas, deja de reír de inmediato. Va a haber una conexión ojil, ¿no? El mejor puñetero evento de la historia. Vamos, se pone serio de pronto y me mira intensamente. ¡Oh! Me ha parecido ver otra vez que contraía la mandíbula. Soy incapaz de desviar la mirada. A ver la imagen. Pero, ¡oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Vale. La cara de Roy me ha dado la sensación, por lo que he visto, un poco la Virgen María. La han hecho un poco femenina, ¿no? A ver, dale que quiero verla bien. Otra vez. Es que su torso, tía. Ya no se miran. Pero es que él es un poco Virgen Mary, ¿eh? Yo creo que en realidad es la Virgen María diciéndonos, has muerto por esta escena, ¿sabes? No, fuera de coñas. A ver, parece Pocahontas, tía. Perdonarme, Ruta Roy, porque es que parece Pocahontas. Es Pocahontas, tía. Dios mío, que no lo hago malas. Es el demonio que me está llevando al lado oscuro, ¿sabes? Pero es que él parece Pocahontas en la cara, tía. A ver, si le tapamos la cara, es una imagen bonita, pero yo creo que es mi menos favorita. Bueno, vamos a continuar. Se estremece y aparece una sonrisa en sus labios. Perdona, tengo cosquillas. No pasa nada, no hay problema. Casi me cuesta hablar, tengo la boca seca. Llevamos toda la escena especial de Roy con la boca abierta, admirando sus abdominales, pues normal que te quede seca. Sus dedos sueltan mi puño. Casi a mi pesar puedo seguir usando mi mano. Tendré cuidado al terminar. Te avisaré si me haces de nuevo cosquillas. Suelta una risita un poco falsa, casi nerviosa. Creo que ha pasado ya el momento. Necesito unos minutos para acabar los retoques. Roy se esfuerza por estar tranquilo. Ya está, creo que he terminado. Ahora ya puedes asustar a un montón de colaboradores viejos del ayuntamiento. Ah, lo que más me gusta. Y si Thomas nos vuelve a enviar adolescentes aterrorizados, puedo volver a hacerlo. Aún queda un maquillaje. Anda que no es lista aquí la amiga, ¿sabes? Tomo nota, pero esperemos que no ocurra otra vez. Sí, claro, no va a pasar todo el rato. Me cuesta decirlo con tono convincente. En plan, por favor, que ocurra. De momento ha sido el momento más excitante de la velada. Oh, oigo que viene alguien rápido. Escóndete. Corre al interior. Otra vez del armario. No, por favor. Que encima con esa imagen, tía, no. Corre al interior del armario y yo me lanzo detrás de la mesa. Entra un señor con bigote, ve el tarro de caramelos. Oh Dios, qué cara de enfadado. Sale Roy del armario. Es que no puedo, tía. Es que me hace mucha gracia, ¿vale? Sale Roy del armario con los brazos tendidos y andando tieso. Yo querer comer cerebro, bra. El hombre sorprendido y asustado da un salto. Qué maravilla, tía, de escena. Me he reído muchísimo con esta escena, ¿eh? Roy acelera el paso bruscamente hacia él y el hombre se va sin esperar más. ¡Buen trabajo! Parece que tu maquillaje resulta eficaz. La próxima vez te lo pediré a ti directamente. Le dedico una amplia sonrisa. Pues que llegue pronto el siguiente Halloween entonces. ¡Sí! Me ha encantado, me ha gustado muchísimo el evento. Evento terminado, enhorabuena, has conseguido todos los premios del evento actual. Bien, me he dejado una gran pasta también, os lo digo. Os recomiendo ir poco a poco, ¿vale? Pero sí que es cierto que si quieres jugarlo entero es exageradamente caro. Pero bueno, me he reído muchísimo. Vamos a ver las imágenes y os voy a dar mi ranking, ¿vale? La última, la de Roy. Lo siento, me parece Pocahontas, ya lo he dicho. Así que esta es la última, vale. La siguiente va a ser la de Amanda. Es bonita, es sensual, pero creo que hay otras mejores, ¿no? Las otras tres están en el podio y están en el top. La tercera sería la de Jason. Jason sale preciosísimo, pero no hay ese momento de super conexión como lo he sentido con las otras rutas, ¿sabes? Y Salin para mí no sale tan bonita como las otras dos, ¿vale? Luego sería la de Devon, porque Devon sale precioso. Me
ha encantado esta imagen muchísimo. Creo que es que hacía también mucho tiempo que no veíamos a Devon de frente. La de Thomas va a estar... O sea, voy a necesitar una pared más grande para todas las imágenes que tengo que poner de este hombre. O sea, me parece entre creepy y brutal, y sensual y maravillosa. Te lo juro, o sea, adoro esta imagen por todas las sensaciones que me está creando, que yo creo que no me he creado ninguna. En escenas, la que más me ha gustado ha sido la de Roy. O sea, me he reído con Roy, lo que no está escrito. ¡Qué gracia! Luego iría a la de Thomas, porque me ha gustado muchísimo, la he disfrutado un montón. No está en el podio 1 porque Roy me ha ganado con su escena, ¿vale? Luego iría a la de Jason, luego iría a la de Devon, pero porque no he visto tanta conexión entre Devon e Isaline, ¿sabes? Y luego ya la de Amanda porque me ha parecido muy corta, la verdad. Me ha parecido mucho más corta que las demás. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado muchito este vídeo, que le deis amor como siempre, que os suscribáis por ahí abajo, que es gratis y a mí me hacéis muy feliz. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada, un besito y chao. Y ahora me voy a quitar esto. Me aguanto más, ¿sabes? Qué maravilla de evento. Lo he disfrutado muchísimo.